Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que ustedes estén, brothercitas y sistercitos. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo en este streaming, donde estamos demostrando que he sobrevivido a la peor gripe de mi vida. Sigo mal, esto es increíble, ya son 4 semanas. Sí, ¿no? Sí. Y no, la situación ha sido, sigo teniendo cierta inflamación en las vías respiratorias y, en fin, que ha sido verdaderamente espectacular. Yo no había visto una gripe así en mi vida, pero bueno, pues así pasan las cosas. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto que haya en este momento ya 76 personas acompañándonos y esperemos que pronto sean muchos más. Y como siempre estamos aquí para tratar de pensar un poco, para comentar cosas sobre todo de la actualidad, porque hay mucha actualidad que comentar, provocar que la gente piense un poco, porque es gratis, como es gratis este bonito streaming que hacemos todos los jueves, y a veces lo hacemos inesperadamente en otros momentos de la semana, como hicimos el otro día, precisamente porque la semana pasada pues no teníamos vídeo. No estaba yo de humor, ni de capacidad, ni de nada de sentarme a escribir un guión de vídeo. Lo único que quería era estar en la camita. Es una cosa horrible. Entonces, bueno, pues así es esto, para que la gente no se acostumbre. Lo inesperado siempre es más divertido que lo rutinario. Como siempre les digo que ayúdennos suscribiéndose, ayúdennos dándole me gusta a los vídeos, dándole a la campanita de notificaciones, y si pueden, por supuesto, apoyándonos en Patreon. Necesitamos muchísimo apoyo, y varias personas, a raíz de lo que comentamos en el anterior streaming, muchas personas, no muchas, 3 o 4 personas nos hicieron favor de añadirse como Patreons. 3 o 5 euros al mes, muchísimas gracias. Eso nos ayuda, todo nos ayuda para que podamos seguir adelante con el canal, sobre todo porque hay mucha gente a la que le molesta, pero le molesta horrorosamente. Mira, yo sé que hay gente que dice muchas tonterías que a mí no me gustan, entonces yo lo que hago es no voy a su canal a verlas y luego a hacer berrinche. ¿Para qué? Pero bueno, algunas personas consideran que así es como deben funcionar, y entonces pues nos dan en este canal. Cosas sobre las secciones. A ver, la sección de poesía hace mucho que no la hacemos. ¿Por qué? Porque no he tenido tiempo. Tengo que buscar a los autores, tengo que seleccionar poemas. No es cosa de abrir los primeros 4 poemas que encuentre, sino de seleccionar cosas que realmente me gusten, porque si leo poesía que no me gusta, pues es insincero, ¿no? La poesía se lee porque gusta, así como la música que uno comparte, pues es la música a la que uno le gusta. No la música que le dicen por allí. Ay, tienes que comentar esto. Algunas personas me dicen, tienes que comentar este grupo, ya, pero es que no me gusta. ¿Y para qué comparto y pierdo mi tiempo con un grupo que no me gusta, con un tipo de música que no me gusta, si hay un universo enorme de música? Y hay muchísimas cosas que conocer, y hombre, algunas personas siempre se beneficiarán de lo que uno les vaya descubriendo, sobre todo cuando uno vive fuera de los sectores de lo comercial, como yo el otro día decía, precisamente en Twitter, estuve compartiendo el nuevo video de Alexander Vinogradov, que es uno de los grandes virtuosos de la zanfona, y tanto su nombre como el nombre del instrumento para muchas personas es como serbocroata, ¿no? ¿Qué es eso de la zanfona? Entonces, pues más vale que conozcas este instrumento, que no es nada nuevo, es un instrumento que data del medievo, y a lo mejor el sonido te interesa, a lo mejor el sonido te gusta, o distintos tipos de gaitas, o en fin, la mandolina eléctrica, por ejemplo. Ayer compartía yo una cosa preciosa de Fiddler's Green, que es un grupo de punk celta alemán, con un clásico que era The Black Lady, la Dama Negra, y tienen un principio maravilloso en mandolina eléctrica. Es más interesante eso que hacer cosas que no me gustan. Entonces, no he podido ponerme a buscar poesía que me gusta. Hemos recorrido más de casi 50 poetas en español, que es una pila de poetas. Pero en cuanto haya oportunidad lo voy a seguir haciendo. Ahora Música, pasó lo mismo. Con Ahora Música ocurrió, yo decía mira, pues pongo una canción que me gusta, la comento, no voy a perder mucho tiempo, en 15 minutos está esto hecho, no hay que editar nada, no hay que agregar ilustraciones, etcétera. Entonces pues puedo hacer fácilmente 5 o 6 a la semana,
me meto 1 hora y media al estudio, las saco, les pego el principio y el final y las lanzamos. Sí, como no. Pues resultó que luego vino el problema de que casi todo lo que yo recomiendo es en inglés, y entonces para que la gente pueda apreciar las letras, que para mí son muy importantes en las canciones, pues tenía que ponerme a traducir las letras. Entonces ponte a traducir las letras y luego ponte a poner las traducciones en los vídeos, a editar los vídeos, y entonces empezó aquello a tomar muchísimo tiempo, y cuando me dio la gripe dije, de momento suspendido. Alguien me preguntó sobre Galería Nocturna. Galería Nocturna sigue adelante, todavía hablamos, eso sí fue la semana pasada me parece, de fotografía, y ahí sí, bueno, vamos a seguir haciendo lo que se pueda. Hablando de esto, quiero hacerles una recomendación. Hace mucho también que no hago recomendaciones de YouTube, pero esto quiero que lo vean. La serie se llama Perspective, está en inglés, lo siento, pero es la mejor serie de arte que he visto en muchísimo tiempo, y la lleva a cabo este señor gordito que se llama Waldemar Januszek. Es descendiente de familia polaca, pero nació en el Reino Unido, y es probablemente uno de los mejores críticos de arte del mundo en este momento. lo cual puede ser una forma de recomendar a alguien. Es crítico de arte y uno sale huyendo, ¿no? De los críticos de arte uno generalmente huye por muchas razones. Generalmente porque son más pesados que una vaca en brazos, o que un collar de sandías o de planchas. Segundo, porque suelen ser pedantes, arrogantes, creídos y atorrantes. O tercero, porque te hablan como si fueras imbécil. Entonces, es que tú no sabes que la corriente subbalcánica del neoimpresionismo industrialista ya hizo eso una vez. Dices tú, oye, vete un poco a la mierda, por favor. Bueno, pues Waldemar Januszek no tiene nada de eso. Es un sujeto que explica, que cuenta, que se emociona y se apasiona, que hace lo que hace un buen divulgador científico, pero lo hace con el arte. Tiene una serie de 4 o 5 vídeos sobre el impresionismo que te llevan desde las teorías del color de la ciencia, que dieron lugar a que los impresionistas se interesaran en hacer ciertos experimentos en color, sobre todo Georges Seurat, que el puntillista, el que creaba colores a partir de puntitos de colores que no son el color que tú estás viendo, sino son de otros colores. Hasta los maravillosos lirios de Monet. En esas 4 o 5 horas, todo lo que tenías que saber de impresionismo te lo cuenta con una enorme emoción, te lo cuenta con una enorme pasión, te lo cuenta sin ser pedante ni pesado, y te lo cuenta sin tratarte como un idiota, sino realmente compartiendo contigo con emoción el arte que a él le gusta. Entonces se los recomiendo enormísimamente. Se llama Perspective. Perspective tiene varias otras cosas de arte, todas ellas buenísimas, pero la serie de vídeos de Waldemar Januszek, de verdad, se las recomiendo enormísimamente. ¿Por qué? Uf. Por cierto, esta semana publicamos Gitanos, nuestro video que publicamos ayer, y tuvo una reacción que a mí me lastimó mucho. Y es la gente que inmediatamente entró para decir las malas experiencias que han tenido por vivir cerca de gitanos, o porque algún gitano los embaucó, y entonces todos los gitanos son malvados, ¿no? Y este tipo de cosas que no son sino prejuicios, incluso aunque haya elementos de verdad en esos elementos de verdad tienen que ser contextualizados en la forma en que te obligan a ser como eres, porque de otra forma no sobrevives, que es uno de los problemas precisamente que tratamos de analizar respecto del pueblo gitano. Hicimos un pequeño recorrido por su historia, por algunos detalles de su historia, porque el objetivo es, dentro de unas semanas, poder entrevistar al presidente de la Unión Romaní, de la Unión del Pueblo Romaní en España, Ramírez Heredia, que ha sido, como ya lo comentábamos en el programa, en el vídeo, eurodiputado y diputado por España, y hablar con él sobre la situación que están viviendo el mundo de los gitanos en España hoy en día. Bueno, pues todo eso es lo que ha estado pasando estos días. Y vamos a ver qué nos dicen ustedes en el chat, que seguramente ya algunos vinieron a preguntar sin decir ni buenas tardes.
Pero bueno, así pasa siempre. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos si así hacemos? A ver, que dieras tu opinión sobre qué tan responsable fue Lula en su juicio y qué tanto fue una guerra sucia de los medios brasileños. Yo creo que ahí están los dos elementos. Pero, muy importante, Lula metió la pata. Es decir, sus colaboradores resultaron tan corruptos como todos los corruptos brasileños anteriores. Entonces allí no se puede eliminar el hecho de que Lula cometió un error gravísimo en la selección de sus colaboradores. ¿Qué pasa con la gente que llega así a los gobiernos, que atrae a su alrededor a gente que cree que es válida, incluso que es honesta, pero que nunca ha sido probada poniéndola donde puede corromperse? Y descubres entonces con horror que muchos de los colaboradores que has invitado y que ideológicamente están cerca de ti, que tú consideras buenísimas personas y que han sido activistas toda la vida, pues también son unos pillos. Pero le está pasando mucho a López Obrador, ¿no? La verdad es que López Obrador está sonriendo ante el que cuando se le denuncia, pues él sonríe. Pero yo creo que sí hay una culpa real de López Obrador. ¿Qué opina de que el gobierno de Gustavo Petro restablezca relaciones con la dictadura de Venezuela? No sé, a ver, ¿qué país no tiene relaciones con la dictadura de Venezuela? México tiene relaciones con Venezuela, España tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, Francia tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, y Macron no me vas a decir que es lo más de izquierda que hay en el mundo. El Reino Unido tiene... O sea, este tipo de preguntas siempre están dirigidas a lo mismo, están dirigidas a vamos a encontrar una forma de deslegitimar un gobierno que se acaba de constituir hace 3 días, exactamente 3 días o 4, deslegitimarlo por motivos externos y por motivos ideológicos. Vamos a reventar el gobierno de Petro, como el gobierno de Boric, de una vez porque son de izquierda y yo soy de derechota. Traten de no ser tontos. Traten de no ser tontos. Porque un gobierno se tiene que valorar por sus hechos. Mucho de lo que ha hecho Macron es correcto, mucho de lo que ha hecho es incorrecto, y yo creo que hay que valorarlo. Mucho del liderazgo europeo de Ursula von der Leyen, que es una mujer de derecha, en este momento en Europa está bien. Y como lo hemos comentado cuando entrevistamos por ejemplo, a Jonás Fernández, el eurodiputado de aquí de Asturias, en los espacios de un sitio como el Europarlamento, salvo con los extremistas más cerrados y sopencos, se trata de llegar a acuerdos en beneficio de todos, no de imponer tu ideología y no de crear polarizaciones de enfrentamiento populistas babosas. Entonces yo creo que así es como debemos funcionar. ¿Es buena idea aumentar los impuestos a la comida chatarra y bebidas azucaradas como medida para mejorar la alimentación? Yo creo que no. Esto ya lo comenté en algún momento dado. Hace tiempo, un señor, porque además era una sola persona, de estos que hacen su pequeña organización pues, para medrar con ella, ¿no? Creo que se llama sinazúcar.org o algo así. Y él decía, bueno, sí, vamos, en México hay que aumentar los impuestos. Bueno, pero ¿por qué? No, porque así la gente va a dejar de comprar comida chatarra y refrescos. Pero eso ya no es cierto. La realidad demuestra que eso que estás planteando es completamente falso. Lo que pasa es que la gente más pobre va a seguir comprando esto y va a dedicar una mayor parte de su ya de por sí escaso ingreso familiar a estas cosas. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Primero, por costumbre. Segundo, por desinformación, por mala educación. Tercero, por falta de opciones. Si tú quieres que coman cosas orgánico, sin gluten, eco, verde, aprobadas, les va a salir más caro que comer comida chatarra. Entonces, ese tipo de impuestos punitivos generalmente tienen por objeto eludir la responsabilidad que se tiene de darle a la ciudadanía los elementos necesarios para que cambie su forma de ver las cosas.
para que cambie sus actitudes, para que cambie sus costumbres, para que cambie sus hábitos. En América Latina, y esto sobre todo lo digo porque esta pregunta se refiere a México, porque en México van a acabarlo haciendo, van a acabar, o ya lo han hecho, aumentar los impuestos a la comida que le parece mala a algunos. Somos muy de predicar. Entonces tú le dices a la gente que está muy mal que coma eso, y crees que con eso ya la gente va a decir, uy, sí, vino el de la Secretaría del Brócoli y me dijo que comer pastelitos industriales y estas cosas está muy mal, entonces ya no las voy a comer. No es cierto, la gente no funciona así. Los programas de cambio de conducta, de comportamiento de grandes segmentos de una población requieren algo más que las muchas ganas y el ánimo de profesora de los años 30, ¿no? Reñirte por lo que estás haciendo pensando que con eso vas a cambiar. La pedagogía nos ha enseñado muchas cosas y habría que retomarlas en política, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno cambiar los hábitos alimenticios de la población, por supuesto. Yo creo que es bueno que se dejen México es el campeón mundial de consumo de refrescos, pero también es un país donde en muchos lugares sigue sin haber agua potable. Y es un país donde sigue sin haber opciones tampoco de carácter industrial a los refrescos azucarados. Entonces, la ilusión que te haces en el gobierno y en los alrededores del gobierno de que con una acción fiscal vas a hacer que la gente cambie, es un error. Te pongo un ejemplo. En todo el mundo se fueron aumentando brutalmente los impuestos al tabaco. El tabaco, estabas pagando más del 50% de un paquete de tabaco, lo estabas pagando en impuestos. Y la gente no dejó de fumar por eso. Dejó de fumar, por ejemplo, cuando el rechazo social fue grande. Dejó de fumar cuando las evidencias sobre el daño que se estaban haciendo eran notables. Porque todavía cuando yo fumaba nos hacíamos tontos. Bueno, sí, hace daño, pero hay tantas cosas que hacen daño. Y hay todo un argumentario que uno se crea, hay todo un argumentario que uno se crea para esto. Como los bebedores también se crean su argumentario. Es que esta vida solo se puede soportar bebiendo, bla, bla, bla. Que requieren de un elemento vivencial para cambiarse. Y siento que es el facilismo del tengo la solución, le doy una solución rápida y me puedo desentender de ello. Una vez que ya aumenté los impuestos, todo lo demás que podría yo hacer de campañas de concientización, de enseñarle a la gente recetas de cosas muy, muy sabrosas, porque claro, si es brócoli con sal, no vas a conseguirlo. De enseñarle recetas muy, muy sabrosas que sustituyan a la comida chatarra, y hacer rebanaditas de plátano no frito, pero en el microondas lo puedes hacer con tales y cuales cosas. Y hombre, quizás no sea tan sano como comerte un plátano, pero es más sano que comerte bolsas enteras de frituras industriales. Toda esa labor enorme que hay detrás, te desentiendes de ella cuando dices aumento los impuestos. Es una estupidez y finalmente es populista, porque haces muy felices a los que creen que prohibiendo a la gente las cosas y reprimiéndola vas a conseguir que cambien. No funciona, nunca ha funcionado y difícilmente va a empezar a funcionar. Y a esto no quería yo llegar, pero tengo que llegar. Bueno, me pregunta Reinaldo Gómez Macías. Buenos días, señor Mauricio. ¿Qué opinión tiene sobre la trágica situación de los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila? Saludos y gran programa. ¿Atrapados dónde? ¿Dónde están atrapados los mineros? ¿Dónde están atrapados? En la mina La Agujita, en la mina La Concha, en la mina El Pintavete, en la mina Sabinas. Ni siquiera se sabe cómo se llama, o por lo menos los medios mexicanos no se han puesto de acuerdo cómo se llama
la mina, donde ayer miércoles hizo una semana que están atrapadas 10 personas. Hoy, por primera vez, un medio sacó los rostros de los 10, de 8 de los 10 mineros atrapados. Hoy, jueves, a 8 días de que estas personas, estos trabajadores, que no tienen otra opción que bajar a una mina en las condiciones en las que está esa trampa mortal, esa ratonera humana que es la mina en la que están trabajando, como son la mayoría de las minas en México. Nadie se había fijado en ellos, ¿no? Que se llamaban, por ejemplo, el de la gorra abajo a la derecha, pues Jaime Montelongo. El de la camisa roja arriba hasta la derecha, el que no trae gorra, que es Sergio Gabriel Cruz Gaitán. Que el de la camisa a rayas, que está junto al primero que mencioné, junto al de la gorra azul, es Mario Alberto Cabriales. ¿Cuántos hijos tienen? Que el segundo de arriba a la derecha, el de la piochita y la camisa azul, y el chico que se va hasta abajo a la derecha, pues son José Rogelio Moreno Leija y José Rogelio Moreno Morales, padre e hijo, y están los dos dentro de la mina. Que está Hugo Tijerina Amaya, que es el de la gorrita roja, y el que está abajo a la izquierda pues es Jorge Luis Martínez Valdés, aparte de que están José Luis Mireles y Ramiro Torres Rodríguez, de los cuales no hay ni siquiera fotografía. Esto es un asco. Les voy a contar, para quienes no lo saben, sobre todo fuera de México. El miércoles pasado se informa que hubo un accidente, un derrumbe dentro de una mina de carbón en la zona de Sabinas, en Coahuila, al norte de la República, y que hay 10 mineros atrapados. Lo primero que empieza a moverse son todos los mecanismos necesarios para evitar que esta tragedia afecte políticamente al presidente de la República, al gobernador de Coahuila, al alcalde o alcaldesa de la zona de Sabinas, a los dueños de las minas, a los operadores de la mina, al secretario del sindicato minero, que es senador por el partido oficial del gobierno, por Morena. Se empieza a jugar con distintos nombres de dueños, se empieza a hablar de la poca seguridad que tiene la mina y por lo tanto se trata de buscar culpables. Todo esto, mientras estos 8 trabajadores y otros 2, cuya foto todavía no aparece, están a X, no sé ni siquiera qué número de metros, da igual, atrapados en una mina inundada por las aguas del río Sabina, porque es una mina, unas condiciones que en ningún lugar del mundo medianamente civilizado se podría tener, pero ya no ahora, en los años 80, 90, del siglo pasado. Es una mina sin absolutamente seguridad, no tiene una jaula de estas con una castillete para bajar y subir, estos como ascensores que tienen los mineros. Según contaban, bajaban con un malacate, cada uno de los mineros bajaba en un tambo de petróleo, y con eso los bajaban al lugar donde están extrayendo el carbón. Yo he estado en minas de carbón aquí en Asturias, y en los años 50 del siglo pasado, bajo la dictadura franquista, las condiciones no eran tan aterradoras. Tengo familia política que ha hecho minería del carbón, y las condiciones en las que trabajaron no son ni de lejos las aterradoras condiciones en las que tienen que trabajar estas personas. Se empezó a buscar, decía yo, culpables. Entonces, bueno, pues la concesión de la mina la dio Vicente Fox en 2003. Entonces Vicente Fox es el culpable de la tragedia que ocurre en 2022 porque dio la concesión, y así lo anunció con bombo y platillo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero luego se dijo que no, pero es que la mina tiene un contrato con la Comisión Federal de Electricidad
donde pues, le provee carbón a la Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, la culpa es de la Comisión Federal de Electricidad y por tanto de Manuel Bartlett y por tanto el presidente López Obrador. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de que haya seguridad en las minas? ¿Quiénes son los que hacen las inspecciones y permiten que se funcionen las condiciones tales en una mina que ni siquiera tiene los planos actualizados de los distintos pozos y galerías que conforman la mina? Es una mina que se explota de una manera brutal para sacar carbón para venderlo. El culpable es el dueño y los culpables son las autoridades del trabajo, las autoridades de minería, las autoridades responsables de verificar que no se someta a trabajadores a una situación lejanamente similar. Entonces se han dedicado a echarse la culpa. Todo el mundo se echa la culpa. La idea, aquí lo que importa es rescatarlos y hacer todo lo necesario para rescatarlos, por ejemplo, usando al ejército, que no tiene ninguna experiencia en minería, porque de las muchas cosas que le han encargado al ejército mexicano hasta hoy no le han encargado la minería, ya se la encargarán pronto. Sí, se hacen labores de rescate de lo más raras. Por ejemplo, llevaron en un momento dado perros rastreadores. ¿Tú sabes para qué eso es un perro rastreador? ¿Cómo es? Claro, pero sales en el periódico diciendo que estás participando en el rescate. Políticamente te conviene porque llevas perros rastreadores y drones submarinos y buzos y un montón de cosas sin lograr ningún avance hasta ahora. Finalmente el presidente se persona allí tardíamente. Si va el primer día, lo que hace es subrayar la tragedia y promover con su sola presencia la presión política que implica para los responsables del rescate conseguir que trabajen con mayor ahínco, con mayor profesionalidad para tratar de sacar a estos trabajadores, que son los importantes, son ellos, estos 8 trabajadores y otros 2 de los que no tenemos la foto, que son quienes están allí, que están allí para ganarse la vida, para ponerle un plato de comida enfrente a sus hijos y que han sido abandonados por todo el mundo durante muchísimos años hasta hoy que sufrieron un derrumbe. El presidente va, está un ratito allí, saluda a la gente y quiere hablar con él no tiene demasiado tiempo, lógicamente. Digo lógicamente por decir algo. Si vas, tienes que tener el tiempo necesario, carajo. Pero bueno, estuvo un ratito, se dio la mano, se tomó la foto, que era muy importante. La madre de uno de estos trabajadores, o de los otros 2 de los que no tenemos la foto, apareció en televisión con un vídeo que hizo diciendo: señor presidente, gracias por venirse a tomar la foto con mi dolor y espero que le sirva para su política. Fue muy brutal, muy violento, tremendo lo que dijo la señora. Entonces rápidamente los siervos mastines, o que se creen mastines, que son pequeños perros chihuahua que ladran al son de López Obrador, dijeron que esta mujer había sido enviada por el PRI para desprestigiar al señor presidente. ¿Por qué? Porque el asunto principal es la posición política del señor presidente, del señor gobernador, de los señores alcaldes, alcaldesas, secretarios, ministros, directores de departamento, secretarios de sindicatos, dueños de minas, concesionarios de minas, empresas, etcétera, etcétera. Aquí se trata de salvarles el culo a todos, mientras hacemos como que buscamos sacar de allá 10 mineros atrapados. Es enormemente vergonzoso. Visto desde fuera, yo no sé ya cómo sean las lógicas internas en México. Vamos a regresar a esto. Hace 23 años me fui, en abril de 2022, hicieron 23 años que yo salí de México, no he vuelto. No sé cómo se vean las lógicas internas ahora. Desde fuera, en otro contexto, viendo las noticias, tengo una columna de Twitter exclusivamente que dice Mina Coahuila, con búsqueda de Mina Coahuila, y que todo el tiempo me está dando información. Lo último que tenemos en esa columna aquí ahora es el dato noticias. El presidente López Obrador aseguró que se trabaja día y noche y que no se han frenado las labores de rescate de los 10 trabajadores. Esto fue hace
37 segundos, hace 56 segundos, Guamuchil Digital dice, ingresan buzos al pozo de mina en Coahuila, pero el rescate de mineros sigue estancado, expresa la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, para quienes están fuera de México. Estoy siguiendo esto así, y el espectáculo es dantesco, es absolutamente infernal, es vergonzoso, es el uso de estos trabajadores, primero que nada para liberarse de toda responsabilidad política. Aquí no va a pagar nadie. Y para echarle toda la mierda política que se pueda a nuestros adversarios, el presidente a sus adversarios, la oposición al presidente. Hace muchísimos años, creo que fue en 2003, en la mina de pasta de Conchos, que tenía la Minera México, hubo un derrumbe y hay todavía 65 cuerpos que nunca se rescataron. 65 mineros que están allá abajo, sus restos, tantos años, queda, como todo el mundo sabe, poco, y nadie es responsable. En este momento nadie quiere decir en México lo que es más que evidente: tanto tiempo sin comunicación con los mineros, con una mina inundada, con bombas que han trabajado y no han logrado bajar el nivel del agua, pues las probabilidades de rescate disminuyen a cada hora que pasa, las posibilidades de rescatar a algunos de ellos con vida. Que sería lo único importante, que sería y debería ser lo único importante, y no ha sido. Qué asco, qué vergüenza, qué desprecio a la vida humana de gente que no tiene puestos políticos, que no tiene ninguna fuerza, que siempre ha estado sometida, que siempre ha estado oprimida, y que lo único que tiene son dos brazos para ponerles enfrente a sus hijos un plato de comida, quizás no muy buena, porque los salarios, además de los que se habla, son absolutamente repugnantes. Son salarios de miseria que se les están pagando a estos hombres que bajan a esas minas, que, insisto, son verdaderas ratoneras, son trampas mortales. Y no es una, hay miles de pozos mineros en esas condiciones en todo el centro y norte de México. Y aquellos que en el pasado denunciaron los tejemanejes de los líderes sindicales que han dejado morir siempre a los mineros a cambio de tener puestos, y a cambio de tener dinero, y a cambio de tener prebendas, y a cambio de ser respetados y ganarse premiecitos, hoy les están aplaudiendo a esos mismos miserables que están abandonando otra vez a estos días. ¿Digo algo más o ya me callo? Me callo. Pierde Soto Ibars credibilidad por ir a cuarto milenio. No sabía que Soto Ibars fuera cuarto milenio. Depende de lo que digan, ¿no? Mauricio, ¿qué sabe acerca de los mandamientos de las piedras guías de Georgia que fueron derribadas recientemente? A ver, son unas cosas que puso un señor que le parecieron entretenidas, con frases que le parecían importantes, como a mí me pueden parecer importantes muchas frases, pero que en un ambiente de locura religiosa como la que se vive en Estados Unidos, pues ha sido objeto de todo tipo de especulaciones. Finalmente, pues un loco con explosivos fue y les voló algunas de ellas, 2 o 3 de esas de las piedras guía de Georgia, y bueno, las derrumbaron porque lo que quedaba ya era inservible, ¿no? Pero durante 40 años se estuvieron allí y dando un mensaje que algunos parece que consideraban infernal, Satán, y eso que Estados Unidos creen en Satán. No creen en las vacunas, pero creen en Satán. Esto es magnífico. Esto te revela cómo el país más avanzado del mundo puede ser el país más retrasado del mundo en otros aspectos. Y pasa en todos lados, ¿eh? Así que, bueno, lo único que sé es eso, ¿no? Que esto ha sido destruido por algún loco, de estos que en Estados Unidos pueden tener armas y explosivos con toda facilidad.
Fue construida en 1980, es lo único que sé, y fue comisionado por un grupo de personas bajo el seudónimo R.C. Christian, que significa, por supuesto, cristiano. Y este era el problema. Los mensajes eran de lo más sencillos, de lo más, por un lado religiosos y por otro lado de esperanza de la humanidad y de ondas medio hippies y ondas de la edad de la razón. No era nada especialmente destacado. Cualquier libro de citas puedes encontrar miles de ellas. Entonces no sé más al respecto, no me había yo ni siquiera enterado mucho. Charlie, me gustó mucho la publicación sobre los gitanos, un pueblo un tanto olvidado. Fíjate que en México conocía algunos gitanos que cuando ni gran relación ni poca relación, pero aquí en España he tenido muy buena relación con, y lo tengo que decir, la mayoría de los gitanos trabajan o militan en el Partido Socialista Obrero Español y votan por el Partido Socialista Obrero Español. Entonces tenemos un secretariado gitano amplio, y hay una mujer en particular a la que yo le tengo un cariño enorme, que es Adela. Adela es una matriarca que anda por el mundo, es gente que trabaja en el comercio con sus hijas, con sus nietas, una mujer feminista, progresista, libertaria, a la que nadie le dice lo que tiene que hacer para que te digan que las mujeres gitanas son sumisas. Pues no siempre, hermano. Noble de una manera absolutamente desarmante, y que yo, que trabajé, siempre he estado como interventor o como representante del partido en las elecciones que ha habido en España, desde que estoy aquí, desde que soy español también, y desde que milito en el Partido Socialista Obrero Español, siempre estuvieron en una casilla, siempre estuvieron vigilando, siempre estuvieron trabajando, ella y 2, 3, 4 de sus nietas. Era una cosa maravillosa, los quiero entrañabilísimamente, pero no parto de la base que todos los gitanos son iguales porque yo quiera mucho a Adela y porque Adela sea como es. Del mismo modo, como no parto de que todos los gitanos sean iguales porque alguno delinca, y precisamente a eso se refieren las últimas palabras del vídeo que hice ayer sobre los gitanos, de la diputada Micaela, que también es diputada del Partido Socialista. Oye, no es mi culpa que los gitanos no quieran estar en el Partido Popular, ¿no? Alguno hay, pero que precisamente ella se refiere a quienes han lanzado campañas de odio precisamente debido a un delito horrible cometido por un gitano. ¿Qué es lo que hacen los fascistas siempre? Aprovechas un caso así para generalizarlo a toda la población a la que odias, a toda la población a la que quieres discriminar, ¿no? si un inmigrante marroquí comete un delito horroroso, pues evidentemente lo que te dice la gente de Vox y los nazis de este tipo es: ya ves, los inmigrantes marroquíes son unos delincuentes, todos ellos. ¿Por qué? Porque uno lo hizo. Que la gran mayoría no lo haga, da igual. Es el tipo de propaganda emocional que siempre utiliza el populismo. Entonces, pues creo que hay todavía mucho que decir, y por eso voy a invitar al presidente de la Unión Romaní para que hable un poco más ya de ellos, porque hay una cosa que sí pasa, y pasaba con otras cosas de las que hablábamos en otros momentos aquí. Tú no puedes hablar y legislar sobre los gitanos sin los gitanos. No puedes hablar y legislar sobre los inmigrantes sin los inmigrantes. No puedes hablar y legislar sobre las mujeres sin las mujeres. No puedes hablar y legislar sobre los gays o sobre las lesbianas o sobre los transexuales sin ellos, sin que ellos participen activamente. Como no son objetos de la ley, son sujetos de la ley. Y tienen que participar con sus opiniones y demás. También lo decía yo respecto a la prostitución, y lo he dicho respecto a muchas otras cosas. No puedes hablar de un grupo humano cuando no te has ocupado de hablar con ese grupo humano y de integrarlo en el proceso de generación de legislaciones que los afectan. Porque las legislaciones hechas solamente desde el buenismo, pues no son más que el tipo de leyes que la Gran Bretaña imponía en la India durante la época colonial, ¿no? Vengo a salvarte. Oye, me preguntas primero si quiero que me salves. No sé, cosas así.
Me gustaría saber tu opinión sobre el divulgador de filosofía Diego Rutzarín. Pues mira, no puedo opinar porque un día algo comenté que no le gustó y me bloqueó. O sea, bueno, comenté algo, intercambiamos un par de tweets por ahí, los puedes buscar, ¿eh? Buscas @el nocturno en Twitter y luego el Twitter de Rutzarín. Comentamos un par de cosas, me bloqueó y ya, entonces no sé ni qué sea. Ahora, si es divulgador de filosofía, pues opino de lo que opino de todos los filósofos profesionales. No sé qué planes sociales se entregan en Argentina, así que no puedo responder esto. Coral Cardenal. Estas es de las preguntas filosóficas absurdas. Pero vamos a darle un toque porque tiene algo que ver con una paradoja de un barco. Dice Coral Cardenal. Si la materia con la que está hecho nuestro cuerpo es reemplazada cada cierto tiempo, ¿cree que nosotros y nuestra conciencia seguimos siendo los mismos? A ver. Esta es la historia. La historia era la siguiente. Si tú tienes un barco y conforme se va desgastando tablones y vigas y componentes del barco de los cuales no sé nada, porque no sé nada de fabricación de naves a vela o a remo, los vas sustituyendo, es el barco de X, de Pepe. Los vas cambiando, cuando los vayas cambiando, todo sigue siendo el barco de Pepe. Y esto como que parece que tenía desveladísimos a los filósofos todo el tiempo, ¿no? Durante muchos años. Mi pregunta es, ¿sigue funcionando igual? Sí. ¿Sigue siendo de Pepe? Sí. Pues sí, sigue siendo el barco de Pepe, ¿no? Aunque hayas cambiado todos sus componentes, es como si lo fabricaras la primera vez, pero la función y la propiedad para la que fue construido la primera vez, pues vale igual cuando fue construido para la segunda vez sobre el mismo modelo, ¿no? ¿Qué problema hay? Es el barco de Pepe. Pero es que ya le cambiamos mucha madera. Ya, pero es el barco de Pepe, ¿no? Y creo que lo mismo pasa con la materia con la que se ha hecho nuestro cuerpo. Si se reemplaza, no sé cada cuánto tiempo se reemplace, ni si se reemplace la totalidad, que tampoco es así. Como nuestras neuronas no se reemplazan en su totalidad en ningún momento, pero la conciencia es un continuo. Obviamente evolucionamos, obviamente cambiamos, y no solamente cambiamos debido a la materia con la que se ha hecho nuestro cuerpo, pero si somos la misma persona, si tenemos las mismas memorias, si tenemos la misma vivencia experiencial, madre mía, no sé ni siquiera si existe la palabra, y si la gente a nuestro alrededor nos reconoce como nosotros mismos, pues sí, somos los mismos, con la evolución natural que se tiene al paso de los años. Envejecemos, aprendemos, reconsideramos, replanteamos cosas. Nada de la existencia humana es algo estático, es un continuo, y cuando lo ves como un continuo, todas las alteraciones que pueda tener siguen siendo de la misma persona. Si no tendrías que definir, y esto sería interesantísimo, en qué momento dejas de ser la persona que eras para convertirte en una persona nueva, y no es raro que seas una persona tan parecida como la anterior si no eres la misma. Sí. Quizás esto que yo no puedo resolver, pero que me parece también bastante sencillo, un filósofo pueda sin duda alguna hacer lo imposible de resolver y complicarlo muchísimo, y francamente yo pues estaré de acuerdo con él. ¿Por qué no? ¿Hubo alguna vez un papa que realmente ha hecho cambios en la iglesia para bien? Bueno, lo que se hizo en el Concilio Vaticano II, iniciado por Juan XXIII y terminado por Pablo VI, tuvo cosas positivas. Tuvo algunas cosas positivas. Esto no quiere decir que haya sido para bien, porque la pregunta que te traería yo es: ¿para bien de quién? ¿Para bien de la iglesia? ¿Para bien de los cardenales? ¿Para bien de la jerarquía eclesiástica? ¿Para bien de los fieles de la iglesia? ¿O para bien de quienes no estamos de acuerdo con la iglesia? Todos los cambios que se han hecho en la iglesia han sido para bien de alguien. El bien absoluto no existe. Tú y yo probablemente lo veríamos como ateos, como gente que desde fuera de la iglesia le gustaría que la iglesia fuera muy distinta a lo que es la iglesia, que no fuera terrible con las mujeres, que no condenara a los homosexuales, que no apoyara tiranías, que no defendiera guerras, que
que no acumulara riquezas de la manera obscena en que lo hace, que no obligara a la gente a celibatos que al final nunca cumple. Celibato que tiene como principal objetivo, por supuesto, la acumulación de riquezas, porque si no los curas quieren heredarles a sus hijos. Es decir, nosotros podríamos creer muchísimas cosas que debería hacer la iglesia, pero al fin y al cabo, para nosotros o para mí, lo mejor que podría hacer la iglesia es desaparecer. Todas las iglesias, todas las religiones, sobre todo como organizaciones como tales. Pero entonces, la pregunta es demasiado vaga como para poder ser respondida con claridad. Gracias, Luis Delgadillo. Tequila para la gripa no bebo y no sirve. Las bebidas alcohólicas se les atribuyen muchísimos beneficios que no tienen. Y esto yo lo aprendí en la montaña. Yo fui aspirante a patrullero en el Socorro Alpino de México, por allá por 1983, 84, 85. Y una de las primeras cosas que nos enseñaban en los cursos de medicina de montaña era nunca le des alcohol a alguien en la montaña. Porque claro, está el mito del perro San Bernardo, que trae su barrilito con brandy para darle calor a la gente que está perdida en los Alpes suizos. Pues no, ese calorcito que sientes cuando te das un farolazo de algún, sobre todo de algún licor fuerte, de algún licor duro, de algún destilado, es la irritación de las mucosas de tu aparato digestivo. Pero la primera reacción que tiene tu cuerpo al momento de beber alcohol es bajar la temperatura. Hay vasoconstricción en los vasos sanguíneos periféricos, lo cual te expone mucho más a la hipotermia. Entonces, nunca le des alcohol a una persona en la montaña, porque estás promoviendo la hipotermia. Él se sentirá más calentito, pero sentirse calentito y estarlo son dos cosas distintas en la montaña. Y esto también lo sabemos por un fenómeno muy, muy inquietante y siniestro, que es el desnudo paradójico de las personas que están a punto de morir de congelación, que sienten que se ahogan de calor y se quitan la ropa. Y hay gente que se ha sido encontrada así porque se quitan la ropa sintiendo que tienen mucho calor cuando están a punto de morir congelados. Así que no, ni tequila ni para la gripa ni para nada. No seguí ningún consejo para la gripe, olvídenlo. ¿Cree que Aznar es el que todavía marca el ritmo del Partido Popular desde la sombra? No. Tiene una cierta influencia, pero no está fuera. De los kurdos sé muy poco. Sobre la etnia kurdia, debería tener su propia nación, no lo sé. Esto ya lo hablamos. Lo que ocurre en Taiwán, una provocación geopolítica innecesaria de Estados Unidos. Ya lo comentamos. Revise el streaming que hicimos hace unos días, porque esto sí ya lo comentamos. Y no, yo creo que es necesario poner pie en pared con China en un momento dado. El hecho de que detestes un imperialista... A ver, esto puede resultar interesante. Vamos a dedicarle 5 minutos. Mucha gente apoya a Rusia porque se opone al imperialismo estadounidense, y el imperialismo estadounidense tiene un historial horroroso. Y no lo va a negar nadie, y no lo voy a negar yo ciertamente. Pero la opción es peor. Si tú apoyas el imperialismo económico chino, que ya no es un imperialismo ni siquiera de ideológico ni de poder político, sino básicamente de hegemonía económica, si tú apoyas la hegemonía económica china para oponerte a los Estados Unidos, pues que la opción es peor. Y te voy a decir una sola cosa. Yo puedo ponerme aquí y decirte públicamente y sin miedo: Estados Unidos tiene un historial imperialista repugnante, donde mantiene cosas tan aterradoras como la prisión en el limbo de Guantánamo, que es una vergüenza que se mantenga y que se ha mantenido sin que ningún presidente se atreva siquiera a tocarlo. El caso Guantánamo es una de las
peores vergüenzas. Y toda la gente que me habla contra Estados Unidos y vienen aquí de antiyanquis profesionales, se olvidan de Guantánamo. Yo te puedo decir aquí, tranquilamente, que el gobierno europeo ha cometido errores gravísimos con respecto a los refugiados, con respecto a la inmigración, que no ha sabido manejarlo. Puedo hablarte de denunciar casos de corrupción que ha habido en los distintos gobiernos. Puedo ponerme en la oposición a todos los gobiernos europeos y estadounidenses sin que me pase nada. Estoy defendiéndolos. Solamente te digo que si yo intento hacer lo mismo en Rusia o en China, duro poquito. Duro poquito. Esa fue la razón por la que entrevisté a Dani Lorraine, precisamente. Sigo sin creer que todavía no lo hayan detenido o que no hayan empezado a detener a las personas que opinan en su serie, que es 1420. Lo que muchas veces hacemos cuando buscamos, sobre todo los países que han sufrido directamente los embates del imperialismo estadounidense, me refiero concretamente a América Latina, donde se peleó la Guerra Fría y donde, como Estados Unidos ganó la Guerra Fría en América Latina, la ganó con el apoyo y apoyando a dictaduras absolutamente siniestras y espeluznantes. Es decir, si Estados Unidos apoyó a Videla, pero Videla era argentino, entonces se apoyó y apoyó a. Y las bestias de Chile, de Pinochet y el triunvirato original, y todos los que cometieron las enormes atrocidades brutales de la dictadura chilena, eran chilenos. Allí no había estadounidenses torturando a nadie, pero lo hicieron con el apoyo de los Estados Unidos, con el apoyo de empresas y del gobierno de los Estados Unidos. Y se puede denunciar hoy. Los países que han sufrido ese nivel de imperialismo de los Estados Unidos, evidentemente muchas veces no tienen la serenidad para plantearse qué significa el imperialismo de otros. Si existe, por ejemplo, la posibilidad de que haya un imperialismo mejor o peor. Si la destrucción de las democracias liberales que me permiten hablar aquí, para sustituirlas por democracias iliberales basadas en un nacionalismo cristiano blanco, como lo propone Alexander Dugin, que es el ideólogo de Vladimir Putin, ¿es un mejor negocio para mí como ciudadano o me quedo como estoy y trato de cambiar lo que tengo? Cuando China pretende la hegemonía absoluta y el control 100% de la población y estar bajo un gobierno del Partido Comunista Chino implica que haya millones de cámaras de televisión que hagan reconocimiento facial de ti cada vez que vas caminando por la calle, y si escupes en la calle hay alguien vigilándote y te mande detener o te mande multar y te quite puntos en tu carnet social por haber escupido en la calle. Es un imperialismo mejor que los que han ejercido los países europeos y los Estados Unidos, sobre todo en este instante, porque lo que está haciendo Estados Unidos en América Latina hoy no es comparable a lo que hizo en la Guerra Fría. ¿Por qué? Bueno, porque era una Guerra Fría. Pero no hay una dictadura como la chilena, como la brasileña, como la uruguaya, como la boliviana, como la venezolana, como la argentina, como la chilena. No hay esas dictaduras en América Latina hoy. Entonces, ¿qué hay hoy? Hoy tenemos los campamentos de concentración de uigures en China. Hoy tenemos las cámaras con reconocimiento facial de China. Hoy tenemos la persecución de homosexuales en Rusia. Hoy tenemos el control absoluto de todos los medios de comunicación en Rusia, donde nadie puede hablar como estoy hablando yo, o donde por lo menos la gran mayoría de la gente tiene miedo de hablar. Y esto lo hemos visto en el programa de Dani Lorraine, precisamente, donde mucha gente dice: no te puedo responder, pues no quiero ir a la cárcel, punto. Porque hay leyes que dicen que si tú llamas a lo que está ocurriendo en Ucrania, lo llamas invasión y lo llamas guerra, puedes ir a la cárcel. Que lo perfecto no te haga enemigo de lo bueno es una regla muy importante.
Evidentemente no es una situación ideal la que se está viviendo con una Europa que funciona como funciona y que debería funcionar muchísimo mejor. No es ideal una situación como la que se vive en Estados Unidos y en los países donde hay una influencia profunda de los Estados Unidos. No es una situación ideal la alianza entre Estados Unidos y los países europeos, que se cristaliza en muchísimas organizaciones de comercio, de banca, de finanzas, de aranceles, de propiedad intelectual, etcétera, y también en la OTAN. No es ideal. Pero las opciones son peores. Que lo perfecto, el sueño de lo perfecto, no te haga enemigo de lo bueno y te haga finalmente apostar por lo malo. Porque la solución a un grano horroroso que tienes en la mano no es cortarte la mano. La solución para mejorar la situación de libertades, de justicia y de democracia en los países europeos o en Estados Unidos y en todos los demás países del mundo, África, Asia, América Latina, no es caer bajo un imperialismo peor, donde ni siquiera puedes darte el lujo de luchar por cambiar la realidad. Porque los que luchan por cambiar la realidad en nuestros países, los que hablan, los que salen en la televisión, los que gritan, los que defienden a los presidentes y los que atacan a los presidentes, los medios de comunicación absolutamente serviles, los medios de comunicación de oposición, los medios de comunicación pagados, todo eso es un nivel de libertad absolutamente imperfecto, pero que perderlo es peor, que no tenerlo es peor. Porque puedes tener aspiraciones de tener mejores medios de comunicación en esta realidad. Pero si tu presidente es Vladimir Putin y el ideólogo de tu sociedad es Alexander Dugin, no la tienes. Callar, obedecer y sonreír. Entonces, luego por eso algunos dicen, es que tú defiendes a Estados Unidos. No. Simple y sencillamente, creo que es preferible la mala situación en la que estoy que una situación peor, o la mala situación en la que está el mundo no dominado por los otros dos imperialismos es preferible a una situación donde estuviéramos dominados por Putin o por China. Y esto es lo que parecen no percibir con claridad algunas personas, y voy a volver a hablar de, por ejemplo, Pablo Iglesias, que cree que si Estados Unidos, que si los poderes político, económico, militares de Europa y Estados Unidos se desmoronaran bajo la hegemonía de la visión iliberal de Putin y Dugin, todo sería mejor para todos. No hay ninguna evidencia al respecto y hay muchas evidencias al contrario, como las podemos ver en los países donde ya está viviéndose bajo la égida de estas personas. Entonces, allí es donde yo creo que sí es importante detener a las opciones peores mientras tratamos, y debemos tratar constante y continuamente, de mejorar la situación mala. Dicho lo cual, vamos a hacer un breve corte. Se me olvidó una cosa, no sé si lo han estado oyendo. Si no lo han estado oyendo sería interesante, pero lo voy a apagar ahora. Pero es que dejé el deshumidificador andando y creo que hemos tenido un sonido así atrás todo el tiempo. Lo voy a apagar, vamos a hacer un par de cosillas y vamos a relajar y volvemos.
Bueno, sistercitos y brothercitas, volvemos. Regresamos y vamos a continuar. Estoy viendo sombras raras. Entonces, díganme ustedes, comenten ustedes, ¿se oye distinto, una vez habiendo apagado el deshumidificador, que en estas 3 horas, yo llego aquí como a las 5 a preparar cosas, de 5 a 8, más de 2 litros de agua sacó del ambiente el deshumidificador? Imagínense cómo estoy aquí yo. Si de pronto va a pasar así un pez dorado, es porque de veras la cantidad de humedad en aire es enorme. Voy a responder un par de cosas más. ¿Consideras que hay situaciones que justifiquen una intervención militar? Siempre puedes plantear una situación hipotética donde sea necesaria una intervención militar. El problema es quién toma la decisión. Pero a ver, están masacrando a los serbios. Los serbios están masacrando a los musulmanes. Puedes ir y decirles, oye, no hagas eso, no seas mala persona, sé buenito, anda. Pues le decir a Milosevic que, hombre, chico, esto no está bien visto en sociedad. La gente decente pues no anda matando a otros nada más porque son musulmanes, ¿no? Pero cuando tienes claridad en el hecho de que no va a ser muy receptivo a los mensajes así de paz, amor y rock and roll que pudieras darle, y descubres que solamente mediante la fuerza puedes salvar vidas, es justificable el uso de la fuerza, ¿no? Yo creo que en muy pocos casos es justificable el uso de la fuerza, pero desde mi punto de vista sí hay casos en los que lo es. En el caso de los bombardeos en Yugoslavia, me parece clarísimo que detuvieron la guerra, sobre todo en la segunda ocasión. Pero en muchas otras ocasiones es al gusto del consumidor, ¿no? Es bueno para quién la intervención militar. Por eso creo que fundamentalmente hay que intentar evitar las intervenciones militares. Sin embargo, cuando en el caso concreto de Ucrania, creo que el armar a Ucrania es una labor de carácter humanitario, porque sabes perfectamente, por todo lo que ha dicho el gobierno ruso y los alrededores del gobierno ruso, desde febrero hasta hoy, sabes perfectamente que su objetivo es la destrucción total de Ucrania, la eliminación de aquellas personas que no piensan como ellos y la reeducación. Esto es una palabra terrible. La reeducación de los ucranianos para que sean buenos rusitos. O sea, está planteándose una masacre abiertamente. Matarlos a todos, decía precisamente Dugin. Entonces, en ese sentido, creo que es una labor humanitaria, por dramático y por triste que sea, el armar a Ucrania. Y casos así los hay, pero siempre habrá dudas. No hay certezas en esto, porque no es una ciencia exacta, lógicamente. ¿Qué opina de la crítica de arte de Avelina Lesper? En general me parece bien, en general he estado de acuerdo con ella en muchas cosas que he oído. Y porque precisamente algunas expresiones del arte moderno, como la performance, las instalaciones y el videoarte, son absolutamente despreciables, ¿no? Y muchas formas de lo que llaman arte moderno. O sea, francamente, Jackson Pollock a mí no me dice absolutamente nada, y ya lo comenté en alguna otra ocasión, ay Dios, ¿cómo se llamaba? Opalka, el pintor que se puso a pintar durante 40 años cuadros, empezó 0, 1, 2, 3, 4 y estuvo pintando cuadros hasta el 5 millones, pintaba números uno tras otro en sus cuadros. Y bueno, creo que la dedicación del hombre era maravillosa, pero creo que no tiene ningún sentido, y ver uno de esos cuadros a mí me provoca la misma emoción que ver pintura secándose, ¿no? Entonces, en general, con las ocasiones en que voy a Avelina, que tampoco son muchas, estoy muy, muy de acuerdo con ella. Sobre todo porque ella no está haciendo postureo para vender ella nada. A diferencia de otros aquí, por ejemplo en España, que están tratando de decir, es que yo pinto mejor que Van Gogh. No.
Entonces me gusta, pero evidentemente habrá cosas eventualmente donde no estemos de acuerdo. Y de un ejemplo nos habla María, ¿no? Que es el amparte. Ay, es que suena bien el AMPA del arte, mira tú. Si quieres que los marchantes ven tu obra, estás metido en el juego. Punto. ¿Qué opinas sobre cobrar impuestos a las iglesias? ¿Realmente las iglesias evangélicas tienen tanto dinero como para ser significativas para la economía de un país? Sí. Evangélicas y no evangélicas, protestantes, adventistas del séptimo día, católicas, todas las iglesias tienen una cantidad de recursos económicos enormes y es absurdo que no paguen impuestos. Es absurdo. No hay ningún motivo para que no colaboren al sostenimiento de la sociedad en la que se desarrollan y en la que se enriquecen. ¿Cuál es el motivo de que una iglesia no pague impuestos? Tiene un edificio, todos los que están alrededor pagan el predial, paga el predial. Tiene unos ingresos, todos los que tenemos ciertos ingresos pagamos estos ingresos, cubrimos parte de estos ingresos a Hacienda, porque ellos no. Pues la idea es que todo el mundo debe pagar impuestos. Si uno está peleando para que las grandes corporaciones paguen impuestos, pues luego pagan muy pocos impuestos en los países de donde sacan la mayor cantidad del dinero. Gracias a los que dicen cosas bonitas sobre mí. No, la fusión en frío no va a existir, olvídate. La fusión en frío fue un invento, fue un error que luego se convirtió en una conspiranoia, en un negocio para los que creyeron haberla encontrado, que eran Pons y Fleischmann, los dos físicos que dijeron haber logrado la fusión en frío. Nadie está tratando de hacer fusión en frío. Está tratándose de hacer fusión, esto sí. Y cerca, los físicos dicen que estamos cada vez más cerca. El ITER, que es el programa de investigación europeo sobre la fusión nuclear, afirma tener avances constantes, pero no suficientes como para que podamos decir que ya es una opción con la que podamos contar a corto plazo, a mediano plazo. Sería, por supuesto, la mejor solución. Tener un pequeño, sería como tener el sol en un frasquito, tener un pequeño reactor nuclear donde se fusionan moléculas de hidrógeno, moléculas de helio y generan energía, desprenden energía, como lo hace el sol. Sería energía gratis y barata y abundante y con fresco aroma a pino. Sería el sueño de toda la vida. Pero nadie puede preverlo. Igual mañana tienen un descubrimiento maravilloso, igual seguimos todo el tiempo que estamos a 30 años de eso, como dicen algunos. A ver, no puedo contestar a todos estos, me voy saltando. Porque eso, cuando me dicen, alguien tomó una sustancia y luego otra persona midió una cosa, pues eso no son datos suficientes como para que yo pueda ni siquiera de lejos opinar. Vamos a hablar de esto, mira. Rolando Cardona Monge, que por lo visto es amigo de Donald Trump, dice, ¿qué opina de lo que le están haciendo a Donald Trump? Ay, esa persecución, le tienen miedo los demócratas, pero están persiguiendo al pobrecito Donald Trump. Pero es que jamás se había visto, por ejemplo, que se ejerciera una orden de cateo contra un expresidente de los Estados Unidos. ¿No? También es que nunca se había tenido un expresidente de Estados Unidos que fuera un delincuente de 7 suelas. Que ha sido condenado además en varias ocasiones por distintos fraudes. Te recuerdo las filetes de Trump, la Universidad Trump, que fue una estafa redonda. La historia es esta. Esto no lo han hecho los demócratas. El jefe del FBI lo nombró Trump. Pero tienes que saber cómo funcionan las cosas. Este no es un caso en el que Joe Biden llamó al FBI y les dijo, métanse a casa de Trump.
O sea, si crees que así funciona, tú crees que el mundo funciona como Rusia o como una pequeña monarquía absolutista africana o del Medio Oriente. No, no funciona así. Mira, el Departamento de Justicia, si considera que tiene datos de que se ha cometido un delito federal grave, por un lado, y por otro lado considera que en un determinado lugar hay evidencias y puede demostrar que hay motivos para creer que hay evidencias suficientes para la investigación de ese delito federal grave, reúne toda su documentación y va con un juez. Ese juez no se llama Joe Biden. Ese juez no se llama Kamala Harris. Ese juez no se llama la señora Pelosi o el señor Schumer. Ese juez es un juez federal, que es un poder independiente y que determina si están dadas las condiciones para emitir una orden, para expedir una orden de cateo. En todo esto, el Ejecutivo no tiene nada que hacer. Esto lo está haciendo el Poder Judicial. Es el Poder Judicial el que autoriza la orden de cateo y entonces el Ejecutivo, es decir, el FBI, lleva a cabo la orden de cateo. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, mira. Donald Trump, que siempre utilizó la presidencia de Estados Unidos como una cuestión de poder personal y jamás pensó en términos de lo que es una democracia, que por imperfecta que sea es mejor que una no democracia, cuando salió de la Casa Blanca después de su intento de golpe de Estado, después de su intento de no dejar el poder, cuando salió de la Casa Blanca se llevó 27 cajas de documentos oficiales. Según las leyes de los Estados Unidos, esos documentos oficiales pertenecen a los Estados Unidos, no le pertenecen al que ya había sido presidente. Si tú le regalas un caramelo al presidente de los Estados Unidos y no se lo come y lo deja en el escritorio, ese caramelo no se lo puede llevar a su casa cuando deja de ser presidente, es propiedad de la nación. Las 27 cajas de documentos oficiales, incluidas cartas personales entre él y Kim Jong-un, que no es un asunto personal de él, sino que es un asunto de la nación estadounidense, las subió al helicóptero y se fue a Mar-a-Lago con ellas. Cuando se supo esto, porque además el tío confesó, esto ya es un delito, subir esas 27 cajas y marchar con ellas ya es un delito. Pero entonces puso cara de, yo no sabía. Entonces regresó 15 cajas. Se quedó con 12. Esas 12 cajas son propiedad de la nación y no las debe tener un ciudadano particular. Y el expresidente de los Estados Unidos es un ciudadano particular. Y en una democracia, y ojalá fueran así todas las democracias, nadie está por encima de la ley, ni siquiera el señor que fue presidente de los Estados Unidos y que intentó dar un golpe de Estado el 6 de junio de 2020. Y entonces, ejercitando la orden de cateo expedida por el juez federal, el FBI fue y allanó la casa de Donald Trump en busca de los documentos. Lo que sabemos es que encontraron los documentos. Si encontraron los documentos, Donald Trump puede ser indiciado como perpetrador de un gravísimo delito federal. Hay muchos juicios contra Donald Trump y ninguno lo está llevando a cabo el juez Joe Biden, que es la imagen que quieren dar los amigos de Trump como Rolando, ¿no? Es decir, esto se lo están haciendo los demócratas a Trump. No, Estados Unidos tiene una serie de instituciones, afortunadamente, como las tenemos en España. En España puedes meter a la cárcel a un ministro de Hacienda, afortunadamente, y no por persecución del partido contrario, sino porque las pruebas judiciales así lo señalan. Y los tenemos en la cárcel, ¿eh? Donald Trump ayer declaró en otro juicio que se le está llevando por otro de los delitos que presuntamente ha cometido, que son un montón, y en 400 ocasiones, invocó la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para no declarar en su contra porque podría incriminarse como perpetrador de un delito grave. 400 veces dijo I pledge the fifth, me remito a la quinta enmienda. Él era un sujeto que se burlaba de quienes
invocaban la quinta enmienda para no declarar. Él decía que quienes invocaban la quinta enmienda eran delincuentes y demostraban su culpabilidad con el solo hecho de invocar la quinta enmienda. 400 veces invocó la quinta enmienda ayer en uno de los muchos juicios que se llevan contra él. ¿Qué tiene que ver eso con una persecución? A un delincuente se le persigue porque comete delitos, no porque sea republicano o se peine de una manera tan absolutamente estrafalaria como Donald Trump. Y a Donald Trump se le está persiguiendo por una enorme cantidad de delitos que claramente ha cometido, o una enorme cantidad de presuntos delitos que es clarísimo que presuntamente cometió, y por lo tanto el Poder Judicial de los Estados Unidos tiene no solo el derecho, la obligación de perseguirlo, de enjuiciarlo, de llevarlo ante los tribunales, y si es condenado, ojalá, de encarcelarlo. Así que deja de hablar de los demócratas, porque los demócratas no tienen nada que ver con esto. Muchas gracias a Filiberto López por el super sticker. ¿Qué opina de la biopiratería? El protocolo de Nagoya, no estoy al tanto. Me recuerda el uso político que se le dio en Chile al rescate de los 33 mineros de Copiapó. Sí. Hubo un uso político, pero se los rescataron. No lo olvidemos eso, ¿eh? El gran ausente es Napoleón Gómez Urrutia, con más años en pasta de conchos. No, Napoleón Gómez Urrutia, que es al que denunciaban algunos hoy López Obradoristas hace muchos años, cuando no eran amiguitos y cómplices todos. Napoleón Gómez Urrutia dijo que estaba con ellos y estaba solidarizándose con los trabajadores que estaban atrapados. Lo dijo en el Senado. Sigue siendo el secretario del Sindicato de Mineros Metalúrgicos y similares. ¿Le gusta el arte abstracto? No, me gusta el arte. Bueno, quiero contarles otra. De Nicaragua creo que vamos a tener noticias muy pronto, por cierto. Pero hay una cosa que pasó que yo quería comentar también hoy. Esta mujer es Lisa María Kellermayer. Cuando comenzó la epidemia de la COVID-19, Lisa María Kellermayer es una médico, era una médico austríaca. Y cuando comenzó la pandemia de la COVID-19, provocada por el virus del SARS-CoV-2, ella fue una de las principales voces que defendieron la vacunación, que defendieron las medidas de protección para la ciudadanía en Austria. Como pocos médicos austríacos se atrevían a salir en televisión y defender estas medidas, pues ella fue muy requerida por la televisión austríaca, estuvo en varias ocasiones, ya trabajaba en un hospital. Y bueno, finalmente consiguió en noviembre del año pasado, en noviembre de 2021, pues un médico se retiró, le vendió su consultorio, ella compró el consultorio, empezó a hacer planes de lo que le gustaba hacer a ella, de salud comunitaria, un espacio para pacientes infecciosos, otro espacio para pacientes no infecciosos, en fin, un consultorio privado en buenas condiciones, como suele haberlos también en Austria. El mismo día que abrió su consultorio, recibió la primera amenaza de muerte por defender las vacunas. Fue un correo electrónico que le relató de manera detallada cómo su autor iba a ir al consultorio nuevo de Kellermayer y las iba a matar a ella y a todo su personal, detallando cómo iba a matar y a mutilar a todos y cada uno de los trabajadores de la doctora Kellermayer. Miren, existen
mucha gente llora por lo que llama delitos de odio y yo he sido crítico de ellos. Crítico de quienes me dijeron que me van a pegar. ¿Quién te dijo? Pues un Twitter anónimo. Saben ustedes, quienes me siguen, quienes andan por aquí, en otras ocasiones saben perfectamente que eso a mí no me impresiona. Yo recibo suficientes amenazas de muerte como para reírme de todo eso, porque no son reales. Porque siempre te das cuenta cuando no son reales. Del mismo modo en que también uno mismo y la policía se da cuenta cuando tiene una amenaza real. Pero una amenaza real no solamente de matarte, de romperte la cara, de torturarte, de abrirte en canal, de demandarte. Por ejemplo, cuando Iker Jiménez dijo que me iba a mandar a su abogado, me lo mandó. Nos saludamos, un tipo muy simpático. Bueno, yo no, pero mi abogado lo saludó, dijo que era un tipo muy simpático. Nunca dijo qué quería, a qué lo había mandado Iker Jiménez, pero bueno, vino y se fue ya. Ahora Ina Afinagenova me ha dicho que me va a demandar. Estoy esperando la demanda de Ina Afinagenova. Porque sé que no lo va a hacer. Porque sé que son estos desplantes normales, corrientes del mundo de las redes sociales y de la gente que a veces cuida su personalidad. Sí, contra los que me demandan anónimamente, que es muy difícil. Pero hay ciertas amenazas que sabes que son reales. Por la forma en que se emiten, por la insistencia con la que se emiten, porque no es uno. A partir de ese momento, durante 7 meses, la doctora Kellermeier fue perseguida con mensajes en todas las redes sociales, explicándole las atrocidades que iban a cometer con ella y con su personal por haber defendido la vacunación en contra de la COVID-19. Finalmente, después de 7 meses de acoso, donde las autoridades austríacas además no hicieron nada. Insisto, la policía sabe claramente cuando tienes una amenaza real, una amenaza que te debe dar miedo, y cuando tienes una amenaza de estas que se sueltan en Twitter, porque total, encapuchado cualquiera grita insultos, más cuando le quitas la capucha y le empiezas a sacudir las muelas. Cientos de mensajes amenazantes llevaron a que primero que nada la doctora Elisa María Kellermeier cerrara su consultorio, que con tanta ilusión había abierto 7 meses antes, y finalmente se quitara la vida. Kellermeier fue encontrada muerta en su propio consultorio, 36 años de edad y toda la vida por delante con una enorme vocación médica. La doctora Lisa tenía 665 seguidores en Twitter, tampoco era ninguna barbaridad. Esta mujer se suicidó el 29 de julio. Y entonces de pronto Austria se dio cuenta de que tenía un problema. Es el problema que tenemos. Que el jueguecito del antivacunismo, el jueguecito de los que hoy en YouTube y en sus grupos de Telegram llaman asesinos a los médicos que han promovido la vacunación y que han explicado a la ciudadanía cuáles son los problemas de la pandemia, del virus, de sus mutaciones, de sus variantes y de la necesidad de la protección en contra del virus, los que hoy los están llamando asesinos están poniendo el escenario para esto. No son los que te dicen un insulto guay en Twitter, porque generalmente están vinculados con otro tipo de cuestiones. En este caso, una hacker austríaca, cuando las autoridades austríacas no hicieron absolutamente nada, una hacker austríaca que se dedica, por cierto, a la defensa contra el abuso infantil y contra la pornografía infantil, labor importantísima de muchísimos hackers, que incluso les reconocí que hizo el propio Assange cuando era joven. Esta hacker logró localizar al originador de estos correos electrónicos. Bueno, al principal originador, porque había muchos que la amenazaban, pero el que llevaba la voz cantante y el que mandaba cientos de correos electrónicos era un extremista nazi alemán, conocido por las autoridades, que ya ha pasado tiempo detenido por sus visiones extremistas y por actuar conforme a sus posiciones extremistas. Bueno, mira, tú tienes la libertad de odiar a quien te dé la gana,
Pero si le das un bofetón a alguien porque lo odias, ya no es una cuestión de opiniones, es una cuestión de acciones. Se han hecho veladas en honor de la doctora Kellermeier y finalmente la policía de Múnich está investigando a este hombre de la Alta Bavaria, que es un activista nazi. La vinculación entre los negacionismos, entre la anticiencia, el antiintelectualismo y la ultraderecha actual no puede pasarse por alto, no debe pasarse por alto. Cuando seguimos un poco las pistas de los que por allí se llenan la boca aquí en España con el tema de los antivacunas y además ganan mucho dinero, encontramos la misma vinculación. Vinculación con grupos de ultraderecha, cercanía con visiones racistas, con visiones nacionalcristianas, con visiones nazis. Así que quería yo comentarlo y sobre todo quería yo dejarle un pequeño homenaje a la doctora Kellermeier, que hizo lo que había que hacer, lo que han hecho muchos médicos y que se han jugado mucho, médicos que son acosados y perseguidos. Estoy pensando en la doctora Jiménez Faibi en México, que ha sido perseguida y acosada por dar a conocer los números de muertes reales de la pandemia en México, y que todos los bots del observador siguen tras ella, sobre todo ahora que está hablando de la viruela del mono. Entonces, no es ningún juego esto, y estamos ante autoridades que se niegan a darse cuenta, quizás porque en esas propias autoridades tenemos o bien negacionistas, antivacunas o miembros de la ultraderecha, como también es bastante común. Hacia dónde se mueve la ultraderecha, hacia las fuerzas policiales y militares en distintos países. Y eso es lo que exige que los poderes civiles mantengan un estrechísimo control sobre las fuerzas policíacas y militares, porque luego si el encargado de investigar un delito de amenazas de un nazi es un simpatizante nazi, pues hombre, su habilidad y su compromiso como investigador pueden ponerse en duda. Y la dictadura de Nicaragua con los sandinistas, bueno, la dictadura de Nicaragua principalmente con Daniel Ortega. Muchos sandinistas genuinos y sinceros, entre ellos Sergio Ramírez, han salido precisamente huyendo de allí, precisamente porque ha sido objeto de una traición enorme. Pero vamos a ver si podemos hacer algo al respecto en este canal. Gracias, Héctor Caldera, por el super sticker. Recuerdo que me enseñaron que durante el porfiriato la gente no tenía libertad de expresión, atacaban a todo lo que criticara al gobierno. ¿Fue parecido a la situación que se vive en Rusia o China? No. Aunque hubo casos tremendos, no fueron... A ver, era otra época histórica, era otro momento histórico, era otra sociedad distinta, donde los medios de control eran inferiores, pero existían revistas, por ejemplo, el hijo del aguizote, revistas satíricas en México que atacaban y criticaban al gobierno. Los que eran más serios, como el caso de los hermanos Flores Magón en Regeneración, pues finalmente uno de ellos fue asesinado en Estados Unidos con la anuencia del porfiriato. Pero eran casos puntuales de gente que destacaba demasiado. En China nadie puede hablar. No sabes ni con quién puedes hablar. El tipo de supervisión que se lleva a cabo además con espías internos no lo podemos imaginar. No lo podemos imaginar porque no lo hemos vivido de cerca. Y te voy a poner un caso, porque ese sí lo viví yo de cerca, aunque fue hace ya muchísimos años. Parece que las cosas no han cambiado demasiado. Pero hace 30 años estuve un par de veces en Cuba. Entonces pasaba algo que me llamaba mucho la atención. Ya lo he comentado, pero bueno, lo vuelvo a comentar. Yo hablaba con mis amigos, oye, la situación está muy mal, además acababa de terminar la Guerra Fría, la Unión Soviética se había desmoronado, y como en Cuba todas las facturas las pagaban los soviéticos, las pagaba el tío Boris, pues el día que la Unión Soviética ya no existía, ya no pagaba las facturas, Cuba se hundió miserablemente en lo económico. Nadie le compraba sus cítricos, y menos al precio al que se los compraban los soviéticos,
Nadie les compraba el tabaco, y nadie les compraba el ron, y nadie les compraba la caña de azúcar a los precios a los que se los pagaban los rusos, porque los soviéticos le pagaban eso a Cuba a cambio de tener una base a 90 millas de la península de la Florida. Entonces la situación en eso que se llamó el periodo especial fue terrible, fue de escasez, de hambre, de desesperación entre la población cubana, porque Fidel Castro y sus chicos habían decidido que no tenían que hacer absolutamente nada porque todo lo pagaba el tío Boris. Entonces hacía discursos, pero no se ocupó en levantar una economía funcional, con el cuento de la división del trabajo en el campo socialista, donde pues, si los coches los hacían los húngaros, pues nadie más tenía que hacer coches, y si los ventiladores mecánicos los hacían los polacos, pues nadie más hacía ventiladores mecánicos, y los ventiladores polacos abastecían a todo el mercado del bloque socialista de la Unión Soviética, aunque fueran los peores ventiladores del mundo, que lo eran. Los televisores rusos que estallaban eran responsables de entre 90 y 100 incendios cada año en Moscú. Pues estallaban los televisores. Entonces, es en ese momento terrible de Cuba cuando yo visito Cuba. Y hay críticas con mis amigos, todos los cuales ya están fuera de Cuba, salvo uno de ellos. Todos mis amigos eran enormemente críticos con la situación y eran enormemente críticos con la mala actitud, la actitud irresponsable que había tenido el gobierno cubano desde 1959 hasta 1989, que son 30 añitos bien puestos. Y a mí me toca precisamente estar en la Unión Nacional de Escritores y Artistas en Cuba, de Cuba, pero la UNEAC, que tiene una casa preciosa en La Habana. Allí entrevisté, por cierto, al que actualmente creo que es el ministro de Cultura. Bueno, da igual, eso no importa. Él era en ese momento el presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, que había tomado el puesto después de la muerte de Nicolás Guillén. Y allí se hizo la crítica a una película que era Alicia en el País, o Alicia en el Pueblo de Maravillas, más o menos era el nombre. Y era una película enormemente crítica con el gobierno cubano, que se había hecho su pretexto, porque ahora hay libertad. De vez en cuando le cuentan a la gente en estos países que hay libertad, algunos se lo cree y acaba hundido. A mí me habían hablado muy bien de la película, y era una parodia basada precisamente en Alicia en el País de las Maravillas. Esta era Alicia del Pueblo de Maravillas. Y hubo una reunión a la que nos invitaron en la UNEAC, no sé por qué, éramos un grupo de escritores mexicanos y estadounidenses, y salió a colación en esa reunión de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba la película esta de Alicia. Todos mis amigos hablaron en contra de la película y que no debía permitirse que fuera exhibida, y que era una vergüenza y que debía ser reeducado o algo así, o reconvenido, o autocriticado el director, y que todo estaba muy mal. Bueno, fuimos a casa de mis amigos. Decía yo, ¿por qué dijiste eso si me dijiste lo contrario el día anterior? Decía, pero es que en público tengo que hablar así. ¿No ves que me están vigilando todos? La vecina está oyéndome, ella es de los comités de defensa de la revolución, está atenta. Yo puedo hablar aquí bajito en casa, en la calle no, y en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba mucho menos. ¿No ves que yo tengo que publicar mis libros? Si yo me pongo del lado de aquel, no me vuelven a publicar un libro en Cuba. Yo decía, pues mira tú. O sea que tú, que eres mi amigo y que eres una persona de izquierda, pero razonable, tienes que actuar como si no lo fueras, porque si no te quitan hasta la comida. Pues sí, chico. Eso, hermanitas y hermanitos, sistercitos y brothercitas, no nos lo podemos imaginar, porque no lo hemos vivido. Hay que estudiar un poco más lo que es vivir bajo regímenes autoritarios de verdad. De izquierda o de derecha, me da igual. Esto va de democracia y autoritarismo, no va de izquierda o de derecha. Los regímenes autoritarios son autoritarios en la izquierda y en la derecha. Las delaciones son delaciones en una dictadura nazi o de ultraderecha o militar, como son las delaciones en una dictadura de izquierda. Olvídense, esto va de dictadura y libertad, de autoritarismo y libertad.
Y hay que estudiar más lo que son los autoritarismos para darnos cuenta por qué no nos conviene tener uno. No, hay cosas que no conozco. Me escucho muy bien, pues no me siento bien todavía. Fíjate, ayer todavía me dio tanta tos en la noche que me fui a dormir a la sala por no despertar a mi chica. ¿Qué opina de que Trump está pidiendo dinero a sus seguidores para evitar la toma de su mansión? Eso es que es Trump en estado puro, porque vi los correos electrónicos que mandó Trump, que además es de la oficina del 45º presidente de los Estados Unidos de América. Porque él sigue. En Estados Unidos se tiende a seguirle llamando alcalde al exalcalde, gobernador al exgobernador y presidente al expresidente. Pero él sigue poniéndose presidente, el 45º presidente. Y entonces el correo electrónico dice: querido fulanito, he sido objeto de un allanamiento, me han atacado y se han metido en mi casa. Mándame dinero para luchar contra esto. Y al que se lo vi, que es Lawrence O'Donnell, que es un comentarista, me parece, no me acuerdo de qué cadena de televisión estadounidense, pero el tipo a mí me parece brillante, tiene una claridad extraordinaria en el análisis de la realidad política de su país, Lawrence O'Donnell. Le sugería que fueran $45 la donación y le daba el número de la cuenta bancaria a la que tenía que mandar sus $45. Es decir, pase lo que pase, Donald Trump te va a pedir dinero. Mira, una de las cuestiones más grises y babosas que yo he sentido de la realidad de Donald Trump, y de esto mucho antes de que fuera presidente, que es alguien que teniéndolo todo no lo puede disfrutar. No lo sabe disfrutar. Si tiene una casa maravillosamente bonita, o eso cree él, esa cosa cubierta de oro que tiene, que es como la casa de los Ceausescu en Rumanía, no es bonito, pues si él cree que es bonito, tú haces tu casa como te dé la gana, la decoras como te dé la gana y la disfrutas porque es tu casa. No, él solo la disfruta si la muestra y se la aplauden. Él no disfruta jugando golf, sino disfruta que le aplaudan porque juega golf. Él necesita la constante aprobación del mundo a su alrededor. Es un sujeto que no sabe apreciar nada de aquello a lo que se supone que te dan acceso los recursos económicos. Es decir, el dinero te da acceso al arte. El caballero tiene cero apreciación por el arte. Te da acceso a aventuras gastronómicas interesantes. El señor come hamburguesas y pollo Kentucky, que no tiene nada de malo, pero es lo único que le gusta. Es alguien que necesita constantemente que le expresen admiración, que le expresen envidia, que le expresen respeto y que le aplaudan. Es muy triste. Es muy triste que toda tu vida dependa de eso. Si eres pobre, pero si eres rico, es raya en lo patético. Se supone que tú ya demostraste tu valía al hacerte de muchísimo dinero, por lo menos en el interno tipo de mundo en el que se mueve una persona como Donald Trump. Y si ya demostraste tu valía ganando un montón de pasta, pues entonces ahora puedes dedicarte tranquilamente a disfrutarla. Pero no puede ir en un yate a estar solo tomando el sol y disfrutando las olas y nadando un poquito porque necesita que alguien le aplauda porque tiene un yate muy grandote. No creo que tenga ni siquiera yate él, pero bueno. Porque eso te aísla de las multitudes. Es una cosa verdaderamente triste. Bueno. ¿Qué opina de Antonio García Villarán? A mí no me impresiona en lo más mínimo y no creo que sea mejor pintor que Van Gogh. Hola, que solamente exista un impuesto único con base en 10% de ingresos fijos sin deducibilidad. No. Los impuestos deben ser progresivos, porque si no eres injusto. Toda fiscalidad debe ser justa. Si a una persona que gana menos del salario mínimo, que no le alcanza prácticamente para darle de comer a su familia, le quitas el 10% de sus ingresos, la hundes.
Le estás diciendo, tu familia los miércoles ya no come. A quien gana millones, si le quitas el 10%, es como si me quitas 10 céntimos a mí. Está siendo injusto. La carga fiscal para sostener el Estado de todos, las calles de todos, la policía de todos, el ejército de todos, los juzgados de todos, la iluminación de todos, las carreteras de todos, los puertos de todos. La carga debe ser repartida de manera equitativa. Quien más tiene y quien más aprovecha esas cosas, quien más aprovecha todos los beneficios que te da vivir en una sociedad determinada, pues debe aportar más que aquel que se beneficia menos. ¿De qué le sirve tener carreteras maravillosas para mover sus productos sin que sus camiones se averíen por baches o tengan bandas de rodamiento, cintas asfálticas en mal estado que hagan que gasten muchísimo combustible en el traslado de sus productos al empleado de la fábrica? Al empleado de la fábrica le da exactamente igual. El dueño de la fábrica es el que se beneficia de la calidad de las carreteras, de que la policía que está impidiendo que le asalten sus camiones en las carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? El que más se beneficia de los servicios sociales y de los bienes de toda la nación, de toda la colectividad, pues es quien debe pagar más por ello. Por eso se habla siempre de una fiscalidad progresiva, y esto no lo inventaron los rojos esta semana, sino es algo de lo que ya se hablaba en el siglo XVII. Que los impuestos, la carga impositiva debe repartirse equitativamente en la sociedad. Nunca debe ser confiscatoria ni para los pobres ni para los ricos. Y el punto es que con los ricos es con los que hay que tener más cuidado, porque puedes aumentar esa fiscalidad hasta un punto a partir del cual se te empiezan a ir del país. Entonces ahí hay que utilizar distintos sistemas y distintas negociaciones y distintos procedimientos de muchísima cautela para poder tener una fiscalidad, una tributación justa y equitativa por parte de quienes tienen más recursos económicos, sin que por ello se te vayan del país o te organicen un golpe de Estado, que son muy afectos a hacerlo también, y que no sea confiscatoria para el pobre. Por eso en todos los países el salario mínimo no está sujeto a impuestos. El impuesto parejo para todos, que se llama poll tax, el impuesto censitario, no es una buena idea porque es injusto, porque es poco equitativo. Siento que los esfuerzos de divulgación científica casi siempre se centran en las ciencias naturales. Quizás debería haber un mayor esfuerzo para divulgar investigación seria en ciencias sociales. ¿Qué es la investigación seria en ciencias sociales? Si es investigación con método científico, entra dentro de las ciencias naturales entonces, ¿no? Porque usa el método científico. Yo creo que está divulgadísimo. Yo creo que tenemos una divulgación constante de las ciencias sociales. Los filósofos salen más en los periódicos que los físicos. Yo creo que tenemos muy poca divulgación de las ciencias naturales y sobre todo, y lo he dicho en muchas ocasiones, muy poca divulgación del método por el cual se hacen las ciencias naturales. Y entonces, con la divulgación que tenemos de las ciencias sociales, donde todo es opinión, salvo los pocos casos en los que se utiliza el método científico, la gente acaba creyendo que las ciencias naturales son cuestión de opiniones. Y que si fue Boller el que descubrió que la materia inorgánica podía generar materia orgánica, eso no es válido en América Latina porque Boller era alemán. Y esa es una química occidental de un señor blanco barbón que se llamaba Boller. Y entonces debe haber otra opinión igualmente válida en la cual los elementos de la tabla periódica que no estén vivos, que no sean orgánicos, que no procedan de seres vivos, no puedan producir materia orgánica como ácido cítrico o hemoglobina o insulina. ¿Por qué? Porque creen que todo es cuestión de opiniones. No entienden que si lo descubrió Boller, lo hubiera descubierto quien lo hubiera descubierto, la realidad científica es asumible para todos, no depende de quién la descubrió, como las matemáticas, como los algoritmos, no son solo para los árabes, por más que los haya desarrollado Al-Khwarizmi, sino que los algoritmos los usamos todos. Así que no lo creo.
La playera está genial, sí, es una... bien bonita. La gente cree que es de un grupo de rock, es de la máquina del tiempo, de DeLorean. Ah, ese gripón suena a Omicron. Sí, es lo bueno que tú eres médico a distancia y los médicos reales que tengo cerca, que me hicieron las pruebas, dicen que no. Fíjate, pero ya sabrás tú más que ellos. Me encanta. ¿Alguna recomendación para leer o ver que me dé alguna indicación de cómo tratar con familiares extremadamente religiosos? Ni idea, hijos. Yo viví en una familia donde tenía yo 10 tíos religiosos, 34 primos religiosos o 33 de mis primos eran religiosos. Y no, ni de ida ni de vuelta. Nunca pude lidiar con ellos. Gracias a Yusef por el super sticker. Estoy buscando qué me dicen porque no sé si tenía yo algo más, por cierto, porque luego se me pasa también lo que ya tenía yo preparado. En realidad no tenía mucho preparado hoy, precisamente porque por el gripazo. Pues es que ha sido un gripazo verdaderamente fuera de todo lo imaginable. En serio, en serio. No. Vamos a ver qué más tenemos en el chat para terminar. A mí la tos me duró 6 semanas, ni con jarabe se me fue, ánimo y paciencia. Más que los jarabes sirven para aflojar las mucosidades, pero no sirven para quitarte la tos. La tos se desaloja, lo que pasa es que si no se desaloja fácilmente, pues toses más. ¿Dónde compras sus camisetas? Aquí, allá y acullá, no tengo un lugar. Muchas camisetas son de Amazon, por ejemplo, las compro en Amazon. Hay un... donde vendo las camisetas aquí es del canal, que casi nadie las compra. Allí mismo, en muchas ocasiones, en Teespring, compro varias camisetas y tal. Roal Torres, muchas gracias por el super sticker. Si hablé de lo de Almeida, no hablé de lo de Almeida. Es patético y al mismo tiempo raro. Tampoco estoy muy enterado de lo que pasó con Almeida, pero se resume en lo siguiente. Oigan, hoy no me ha hablado quería yo hacer un juego de a ver en qué momento hablaba el reloj. Ya saben que el reloj siempre cree que le estoy hablando. Pero lo que tengo entendido es que dos humoristas rusos, los de humoristas lo ponemos entre comillas porque todo el que está en los medios rusos tiene algo que ver con el gobierno ruso. Entonces ahí empiezan las sospechas. Se fingieron, o uno de ellos se fingió el alcalde de Kiev o algo por el estilo. Almeida es el alcalde de Madrid. Básicamente lo que sé es que le dijo que había muchos ucranianos que se habían venido a España para huir de su obligación de pelear en la guerra y que entonces que si no se podría deportar a los ucranianos que están en Madrid y mandarlos a Ucrania para que peleen en la guerra. Y este tarado dijo que sí y se ofreció a poner aviones para regresar a los refugiados ucranianos a Ucrania para obligarlos a pelear. Es totalmente de locos, pero Almeida es un sujeto que tiene serias limitaciones. Yo tampoco creo que sea necesario pillar. Luego hablaron de un apodo ofensivísimo que tiene y lo estuvieron comentando como si fuera como en plan serio, y luego lo han publicado todos estos dos personajes. Entonces, no sé, por un lado, evidentemente es cómico, no es el primer caso. Yo recuerdo unos humoristas de Miami que se fingieron, no me acuerdo quién, para hablar con Fidel Castro, pero que lo sacaron de sus casillas de una manera espectacular. Tiene un cierto valor
de comedia, sí. A veces nos permite desvelar un poco las personalidades de quienes son engañados así. Sí, también. Sí, también porque los políticos siempre tienen una personalidad pública y tienen otra personalidad que no vemos, que está detrás de las cámaras, otras bambalinas. Pero de allí a aplaudirlo no estoy tan seguro, ni siquiera porque Almeida es del PP y Almeida es absolutamente despreciable. O sea, es un sujeto que realmente no solo tiene limitaciones personales serias, sino que es mala persona. Pero lo que están diciendo algunos, era el supuesto alcalde de Kiev el que le habló, donde estaba tratando evidentemente de quedar bien con él, pero y estoy leyendo algo aquí de que la alcaldesa de Berlín fue víctima de la misma broma telefónica que Almeida. Esto puede tener mucho que ver con que Rusia esté haciendo los esfuerzos necesarios para demostrar que los alcaldes europeos son imbéciles. Pero la gente vota lo que vota y a veces vota a personas así. Es decir, puede ser una operación de propaganda y como tal tampoco quiero yo ser parte de su apoyo. Entonces, bueno, pues vamos a terminar con lo que he visto hasta hace pocos segundos respecto de la mina en Coahuila, porque yo estoy enormemente indignado, y estoy enormemente indignado con mis amigos que siguen apoyando al gobierno. Las autoridades aún confían en ingresar este jueves el sitio donde el miércoles de la semana pasada colapsó la mina en el municipio de Sabinas, estado de Coahuila, y de la que solo 5 trabajadores lograron salir tras una inundación. Por cierto, que cómo ha bajado la calidad comunicacional en México, visto desde lejos, ¿no? La redacción de las cosas que leo yo es absolutamente lamentable. Y luego veo algunas personas en la televisión que parecen sacadas de alguna barra de un bar de muy mala categoría y en condiciones lamentables. De la forma en la que se expresan, la forma en la que hablan. No sé si esto tenga que ver con una degradación general de la situación social. Espero sinceramente que no. Y con esto creo que termino. No hay nada más en el chat. Bueno, de Halifax, Nueva Escocia, me oyen, qué barbaridad. Muchas gracias. Cómete un poco de salmón, el salmón de Nueva Escocia. A mi salud. Y dice con esto, Julia Martínez desde Cusco, mira qué bien, también desde allá. Lo admiro muchísimo, tampoco hagas eso. Tú acuérdate que hay que admirar ideas, no a personas. Mi horario de trabajo siempre los termino de ver mientras cocino. Ay, cocina algo rico. Yo soy víctima de mis gustos gastronómicos. Qué barbaridad. Pues muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí, sistercitas y brodercitos, y por estar conmigo. Hay 232 personas viéndome, me sigue pareciendo un montón de gente y me alucina que me quieran escuchar, pero gracias por hacerlo. Hablamos de todo lo que ustedes quieran. La semana que entra quizás esté un poco más organizado y podemos volver a algunas de las secciones tradicionales de este streaming. Mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.